Vamos a leer la palabra santa del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, hermanos, verso 14 al 16. Ahí está la palabra, la temática. Y fíjese usted lo importante que es lo que menciona Pablo acá, que me llama mucho la atención porque Pablo no era cualquier persona. Pablo fue, después de Jesucristo, el más importante y relevante dentro de las Escrituras. Al menos se cree que escribió 14 cartas. Y para nosotros estas palabras que están acá, hermanos, deberían ser siempre un motivo de análisis, un motivo de meditación, porque los tiempos son malos y peligrosos. ¿Ya lo tiene? Amén. Efesios 4:14. Lo leo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted me dice: amén. Fíjese lo que dice la Escritura: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es palabra santa del Señor. Le damos una palma de alabanza, hermano, y nos sentamos ya adorados por la palabra. Vamos a compartir la enseñanza en esta noche. Bueno, primero que todo, es importante que usted entienda la intención que tiene el apóstol Pablo en estos pasajes bíblicos. No es solo una cuestión de que Pablo las quiera mencionar, sino que es el Espíritu de Dios iluminándole, porque siempre Dios está preocupado, hermanos, de que los hombres que le amamos, que le servimos, que le seguimos, y que al menos hemos entendido que la Biblia es la santa revelación del Señor, estemos siempre alerta a todo lo que se está manifestando en este mundo actual. Hermanos, nuestra cristiandad está en un fuerte riesgo por todos los sucesos que se están demostrando en esta época. A pesar de que lo que vamos a mencionar hoy día es sumamente antiguo porque viene casi del 400 después de Cristo, Pablo aquí hace menciones de unas palabras que me llaman mucho la atención. Si usted se nota que el verso 14 entra con unas palabras muy interesantes para que ya no seamos niños fluctuantes. Cada vez que la Escritura habla de estos asuntos de estar atento a la doctrina, a la enseñanza, al mensaje, Pablo siempre hace mención de que los creyentes debemos buscar la madurez en la fe. Hermano, el problema que había acá en Efesios era que había gente que no estaba madura en el conocimiento de la palabra. Y siempre el Espíritu Santo está amonestando y administrando a los creyentes a que busquen la Escritura. No podemos ser personas flojas para leer la Biblia. No podemos tener esa sensación de poco hábito de abrir las Escrituras en nuestras casas. Debemos tener responsabilidad con el mensaje. Debemos tener responsabilidad con la verdad que Dios impartió para el pueblo. Cada vez que usted lea las epístolas de Pablo, las cartas de Pedro, las universales de Santiago, incluso las revelaciones de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que cada vez el Espíritu Santo estaba con intenciones de hacer advertencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre ha habido falsos maestros, engañadores, espíritus del diablo, espíritus de Satanás, que el Señor los reprenda, que están buscando torcer la imagen, están buscando torcer la doctrina, están buscando torcer la enseñanza para que usted y para que yo el día de mañana nos alejemos del Señor avergonzados. La intención de Pablo es esa. Esa es la capacidad que el Espíritu Santo le da en estas connotaciones bíblicas. La Biblia siempre nos habla y nos amonesta de estar atentos a la enseñanza, a la palabra, al mensaje. Véalo usted en cantidades de pasajes bíblicos, como por ejemplo, según la Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 al 3. Y que vosotros no os hayáis engañado ni por carta, ni por palabra como si fuera nuestra. Vea usted el libro de Hebreos cuando habla del capítulo 6, verso 4, a causa de la apostasía. Gente que creía en la verdad, pero que hoy día está apartada. Gente que amaba a Dios, pero que hoy día ya no lo ama. Gente que guardaba la santidad y hoy día no la practica. Gente que se congregaba, que hoy día se queda en la casa. Gente, gloria al Señor, que entregaba una ofrenda con amor. Hoy día, gloria al Señor, no tienen ninguna expresión de gratitud. ¿Por qué? Porque estamos siendo afectados por doctrinas erradas. Entonces Pablo, bajo esta intención, tiene deseo de que nosotros siempre atendamos a su palabra. Quiero que usted abra la Biblia en segunda de Pedro, por favor. Capítulo 2, verso 1 al 2. Mire lo que dice el apóstol Pedro, porque yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, que lo que vamos a citar en esta noche no es una cuestión del hermano Andrés, es algo, hermano, que está revelado en la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dice amén o no dice amén? Amén. Como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Escuche bien. Hay gente que estaba salva pero que ya no está salva. Hay gente que creía en Cristo y ya no cree en Cristo. Mire la expresión. Aquí Pedro está revelando una verdad extraordinaria. Yo sé que a lo mejor usted está cansado, pero con esta palabra usted debería estar saltando en un pie. Todos estamos cansados. Tengo hambre. No almorcé porque quería predicar liviano, gloria al Señor. Pero si usted no tiene una expresión de gozo a la palabra, Dios no le va a bendecir en ningún momento, hermano. Ya la palabra está bendita, solo usted tiene que decir amén, gloria a Dios. Y aleluya, gloria al Señor. Que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí, ¿qué cosa? Destrucción repentina. Escuche bien. Y muchos seguirán. No es el problema que hayan falsa enseñanza. No es el problema que hayan falsos maestros. No es el problema que Satanás busque ministros para engañar, para meterles la mentira y la expresen de alguna u otra manera en medio de los incrédulos. El problema es que va a haber gente que va a creer este asunto. Hay gente que va a ser engañada. ¿Por qué? Hermano, porque el profeta Oseas lo dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La iglesia evangélica hoy día tiene un terrible mal. Es que no lee la escritura. Es que no lee la Biblia. Es que, hermano, tenemos tiempo para todo. Vamos al mall, vamos a la piscina, vamos a la playa, viajemos un par de días. ¿Y la Biblia cuándo la leemos en la casa? Hermano, usted, yo, tenemos responsabilidades con la palabra. Cristo lo dijo: escudriñen la escritura, hermano querido, porque parece que en ella hallaréis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, esta cuestión es seria. Primera de Juan 4:1. Mire lo que es, las palabritas del apóstol. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlo de espíritu si son de Dios. Porque muchos, ¿qué cosa? Falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Cristo que ha venido en carne, ese es de Dios. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:3-4. Acompáñeme a la Biblia, leámosla un ratito. No la leemos en la casa, bueno, leámoslo en la iglesia. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3 y 4. Mire lo que dice, por favor, el apóstol Pablo a este joven ministro. Fíjese, por favor, atención a las palabras. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Diferente doctrina, ni presten atención a qué, a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues este es el propósito de mi mandamiento. Mire lo que dice un poquito más adelante en el capítulo 4, en el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pasará en los posteros tiempos? Apostatarán de la fe. ¿Cómo se puede apostatar de la fe? Estando en ella. Si hay gente o falsos maestros que prediquen una doctrina distinta porque alguna vez estuvieron dentro. Es porque alguna vez creyeron en los rudimentos. Es que alguna vez confesaron que Jesús era el Señor. Es que alguna vez confesaron que Él era en la teología cristiana y en la cristología Él era Dios. En algún momento recibieron el Espíritu Santo. En algún momento recibieron el fuego. En algún momento recibieron el bautismo. En algún momento hablaron en lengua. En algún momento se pegaron su danzadita. En algún momento levantaron las manos y le gritaron a la gente que Cristo viene. En algún momento de la historia de las personas apóstatas creyeron fielmente a la palabra de Dios. Pero Pablo dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y un sinfín de cosas más. Segunda de Timoteo 4:3-4. Por favor, escuche bien lo que dice Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3-4. Porque vendrán tiempos cuando ¿qué? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Aquí ocupa, hermano, un lenguaje figurado. Aquí está ocupando la imagen de la oveja. Cuando se le mete una mosca a la oveja, hermano, la oveja, como no tiene manos como nosotros, le comienza a picar el oído hasta que, hermano, la sensación de desagrado es tan grande que se azota con algo que, hermano, con un concreto, con un palo, con un árbol, gloria al Señor, hasta que pierde la vida. Esa es la intención que Pablo está utilizando en este lenguaje, hermano. Habrá gente que tendrá comezón de oír, hermano querido, gloria al Señor, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad oído y se volverán a la fábula. Aleluya. O sea, para los escritores de la Biblia, el asunto de la doctrina es seria. Y aquí es cuando, hermano, quiero utilizar estas palabras. Bajo la intención de ser inestable e inmaduro en doctrina, alguien escribe: así son los cristianos inmaduros. Nunca parecen saber lo que piensan
ni llegan a tener convicciones firmes. En lugar de ello, sus convicciones tienden a ser las palabras del último predicador que escucharon o del último libro que leyeron, y son fácil presa cada uno en cada moda teológica que se avecina, hermanos, en los tiempos que transcurren. Por eso Pablo ocupa el término fluctuante, hermanos, porque aquí Pablo está identificando a la persona. Si usted comienza a leer el capítulo que leímos y el verso 14, Pablo primero, ¿qué es lo que hace? Reconoce a quién el diablo va a atacar. Gloria al Señor, esa es la persona. Por eso dice persona fluctuante. No está hablando de una teología, está hablando de alguien que la recibirá. Gloria al Señor. Por eso Pablo utiliza este término fluctuante, que significa variable, vacilable, mudable, que hoy día cree algo y mañana ya no lo cree, que hoy día creía que Cristo venía y mañana está predicando, gloria al Señor, que Cristo vino a reinar en su primera venida. Alguien que, gloria al Señor, había creído que el milenio era literal y hoy día está anunciando otro tipo de enseñanza. Eso es una persona variable. Alguien, gloria al Señor, que amó la santidad, alguien, gloria al Señor, que se vestía con pudor, alguien que se vestía con modestia, alguien que practicaba la santidad externa, la santidad interna, alguien que practicaba el ayuno, la oración, y ahora, gloria al Señor, con el pasar del tiempo, aleluya, por causa de la inmadurez, es una persona fluctuante. Es una persona que se muta, que cambia, que varía. Y de esa gente estamos llenos hoy día. A que usted no diga gloria a Dios, por último diga aleluya, pero diga algo. Hay un problema en nuestra iglesia, y no me refiero a nuestro ministerio, hablo de nuestro mundo cristiano. Hay un problema, hermano, porque estamos llenos de personas inmaduras, inestables. Hoy día se las danzan todas y mañana nos lo vemos como en un mes. Le profetizó a 60 personas y después lo vemos para la Pascua. Porque tenemos personas, hermano, que son demasiado fluctuantes en su doctrina. Usted dirá, ¿cómo puede ser posible? Es que esto es así. Esto es pan de cada día. Esto, gloria al Señor, basta que usted examine a sus alrededores y vea otra realidad y se va a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo es una realidad. Pero después Pablo utiliza otro término, estratagema, que significa, hermanos, de alguna manera artimaña. Proviene del griego metodeia, que se traduce como método o plan, pero con una connotación de astucia y engaño, refiriéndose a la manera sutil y engañosa en que los falsos maestros operan para desviar a los cristianos inmaduros de la verdad. Estratagema, artimaña. Y el diablo es pillo, por hermano. ¿Usted cree que Satanás anda, gloria al Señor, ahí viendo qué plan usar? No, si el diablo, gloria al Señor, es astuto. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. El diablo es astuto y va a usar tipos de artimaña para engañarnos y para desviarnos de nuestra enseñanza de la fe. Y además de eso, Pablo utiliza el término engañar, del griego panurgia, o sea, arte, ardiz, estrategia, método que el diablo utiliza para destruir las almas con el engaño. Se refiere a la sistematización del error, haciéndolo una falsificación tan perfecta de la verdad que únicamente aquellos experimentados en ella la pueden detectar. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? Que no es una palabrita cualquiera, a veces las leemos así como un pan de vida. No, hermano, esto es serio. Engañar. El problema está en que tenemos muy poca gente que está dispuesta a reconocer la falsedad. Y ahí es donde entra todo lo que vamos a ver ahora. Usted dijo que tenía tiempo. Ya, cuidado. Oswald Sandler, sobre la naturaleza de Satanás, y bajo el término engañar, utiliza la palabra mentiroso. Mire, escuche. Satanás puede decir la verdad, pero según Jesús, es mentiroso hasta cuando la dice. Cuando dice la verdad, no lo hace con ninguna buena intención. Todo lo que hace es falso, malvado y maligno. Jesús dijo, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando el diablo habla, gloria al Señor, habla pura mentira porque él es padre de la mentira. ¡Aló! Satanás es la fuente y el centro de toda falsedad, engaño y artificio en este mundo. Aunque a veces aparezca como defensor de la ley divina, lo cierto es que siempre intenta destruirla. Falsifica la verdad, la desvirtúa, la tuerce y la mezcla con errores. Y lo hace tan hábilmente que engaña incluso a los mismos escogidos. Fuerte, ¿eh? ¿Cuánto lee usted la Biblia en su casa? He conversado con personas que, hermanos, llevan años en la iglesia y no leen nunca la Biblia. ¿Y por qué cree que la gente está tan luchada? Que tiene tantos problemas, tantas crisis, hermanos, problemas psicológicos. Porque no leen la Biblia. Hermano, porque no tenemos personas consistentes en nuestra fe. Y el problema está en que se nos está metiendo todo este engaño. Gloria al Señor. Avancemos a la otra, por favor.
todo este engaño que usted va a ver en su pantalla. Ahora, cuando entramos al tema del calvinismo, no puedo adelantarme sin usted sepa de dónde se origina. A esto nosotros le llamamos teología histórica. Es un recuento. Voy a tratar de ser lo más simple posible con las imágenes. La idea es que usted también puede interactuar conmigo. Pero hermanos, lo que sucede con el calvinismo es muy delicado. Alguien preguntó, ¿cuánto de Calvino hay en el calvinismo? Bueno, la respuesta está acá. La persona que está en su pantalla es San Agustín. Dentro de la historia de la iglesia hay un periodo que se conoce como la era patrística. Después de que los discípulos o los apóstoles mueren, cada uno de ellos se dedicó a sembrar, se dedicó a predicar y a dejar discípulos. Dentro de ese contexto de dejar discípulos se comienza o se reconoce la historia, hermano, como la era de la iglesia o la era de los padres de la iglesia, que fueron justamente estas personas que terminaron o continuaron el mensaje apostólico. Por ejemplo, uno de los muy conocidos bajo la enseñanza del apóstol Juan es Policarpo, obispo de Esmirna. Personajes como ellos fueron interesantes para nosotros porque ellos continuaron la predicación de los apóstoles. Si usted no está, estoy yo. Si yo no estoy, está usted. Nadie es indispensable en el reino de Dios. A Dios, gloria al Señor, no le cuesta nada sacar a un rey y colocar otro. A Dios no le cuesta en absoluto tomarme a mí, bajarme y colocar a un niño acá. Pero 400 años después de que se establece el Evangelio, aparece esta persona que se conoce como San Agustín. Dentro del área de la patrística, hermano, San Agustín es un personaje muy importante para el mundo católico. Ahí está en su pantalla. ¿Por qué? Porque adopta el credo de la Iglesia Católica de la época. Y dentro de este mismo catolicismo romano, hermano, él es conocido como el padre de la Iglesia Católica. Fíjese por qué es tan importante esto, porque de aquí es donde va a surgir toda la monstruosidad, hermano, que Juan Calvino va a tomar y va a formular como teología. Por eso le dije al principio, esto no es tan simple de mencionar soy salvo o no soy salvo, se pierde o no se pierde, gloria al Señor, se resiste o no se resiste, Cristo murió por uno o por otro. No es tan simple como eso. O sea, hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que es el calvinismo. Hay gente que no tiene idea, hermano, de qué se trata esto. Por eso es tan importante que ustedes comprendan la historia de todo esto. Hermano, porque todo esto nace de estas monstruosidades, de estas barbaries, de este pensamiento filosófico, hermano, de helenista. ¿Por qué? Porque esta persona que está a mis espaldas fue un gran filósofo griego, que después se une a la dogmática protestante cuando Constantino funda la iglesia, la une con el Estado en el 315 después de Cristo. Aparece esta persona que se llama Agustín. Con su filosofía influyó a muchos, de tal manera, hermano, que este personaje, por supuesto, es el padre de lo que nosotros conocemos como la teología calvinista. Este mismo personaje que está a mi espalda escribe: ordenamos a aquellos que siguen esta doctrina que reciban el título de cristianos católicos, pero a los otros los juzgaremos a ser locos y delirantes, dignos de incurrir en la desgracia de una enseñanza herética, y que tampoco sus asambleas reciban el nombre de iglesia. Deberán ser castigados no solo por el castigo divino, sino también por nuestros propios medios. Escuche bien, mire las palabras tan delicadas de este hombre. Deben ser castigados no solo por Dios, sino también por nuestros propios medios, que hemos decidido según la voluntad de Dios. O sea, esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque esta persona, Agustín de Hipona, padre de la iglesia, y mejor dicho, padre de la iglesia católica, vino a recibir, hermano, toda esta filosofía y después la establece. ¿Para qué? Para 1200 años, hermano, poder dominar con lo que usted a lo mejor conoce, la Biblia Vulgata Latina. A través de la Biblia Vulgata Latina, hermano, que fue la primera Biblia en traducción latina, este personaje, Agustín de Hipona, sembró todo su comentario, hermanos queridos, y todo su pensamiento y su ideología plasmada, hermano, en todas las páginas de las Escrituras. ¿Para qué? Para poder, hermano, provocar, aleluya, una mezcla, gloria al Señor. ¿Una mezcla de qué? De teología. ¿Una mezcla qué? De pensamiento. ¿Una mezcla qué? De filosofía, mezclando lo santo con lo profano. Y se produce más adelante, en el 1600, hermano, lo que nosotros conocemos hoy día como el calvinismo. Pero, hermanos amados, para que usted pueda entender la imagen que viene ahora, mire lo que dice atrás, influencia agustiniana. Aquí vamos a ver declaraciones, hermano, perdóneme que sea tan latero para usted, pero esto, hermano, a usted le va a confirmar de que Agustín es fuertemente influyente en la doctrina calvinista. Todas las personas que están ahí en amarillo son todos escritores, hermanos, calvinistas de nuestra época y de al menos unos 50 años atrás. Primero, David Steele y Curtis Thomas señalan las doctrinas básicas de la posición calvinista. Habían sido fuertemente definidas ¿por quién? Por Agustín en el siglo V. Después, Kenneth Talbot y Gary Crafton escriben: el sistema de doctrina que lleva el nombre de Calvino en ninguna manera lo originó él.
Warfield declaró: el sistema de doctrina enseñado por Juan Calvino es solo el agustinianismo, común a todo grupo de reformadores. Alvin Baker escribe: casi no hay doctrina de Calvino que no lleve las marcas de la influencia de Agustín. Y Greg Singer dijo: las principales características de la teología de Calvino se encuentran en los escritos de Agustín, hasta tal punto que muchos teólogos consideran que el calvinismo es el desarrollo más completo del agustinianismo. O sea, ¿de dónde nace todo este pensamiento que hoy día tenemos como calvinismo? Del personaje que estaba anteriormente. Pero no es solamente la consideración, hermano, de los grandes escritores calvinistas, sino que, hermano, fíjese usted que hay errores teológicos terribles en la doctrina de Agustín. Por ejemplo, el bautismo de niños para regeneración. Nosotros no bautizamos niños. ¿Dice amén o no? Nosotros no bautizamos niños, hermano, porque la Biblia no lo avala. Jesús fue presentado. Y es lo que hacemos con nuestros hijos, los traemos al Señor para que oren por ellos y para que Dios coloque una cobertura. Pero nosotros no bautizamos niños. ¿Por qué? Porque se lo dije, Agustín de Hipona recibe toda la formación católica y después la transforma en una imagen protestante y la mezcla después Calvino con su pensamiento y se forma una teología sistemática que hoy día está causando estrago en la iglesia. Además de eso, la necesidad del bautismo para remisión de pecados, el purgatorio, la salvación de la iglesia solo a través de sus sacramentos, persecución de aquellos que rechazan los dogmas católicos, como por ejemplo la Santa Inquisición, aceptación de algunos libros apócrifos, que en nuestra Biblia Reina Valera 1960, 1909 no están los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Interpretación alegórica de las Escrituras, método de sentido escritural, y en este texto, hermano, de interpretación alegórica de la Escritura, aquí todos los calvinistas, hermano, tienen fuertes disputas con nosotros los pentecostales, porque, hermano, pensar la Biblia alegóricamente es justamente interpretar la profecía de la misma manera. Los calvinistas no creen en el rapto. ¿Por qué? Porque ellos alegorizan la Escritura. Para ellos, hermano, Satanás ya está atado. Para ellos, hermano, el reino del milenio, que es un tiempo futuro después de la segunda venida de Cristo, y el rey Mesías establecerá su reino literal en el centro del Monte de los Olivos en Jerusalén. Para ello, esa situación teológica y escatológica para el futuro se está cumpliendo hoy día por medio de usted y por medio de mí. Para ellos, hermano, alegorizar es, por supuesto, se lo dije al principio, es, hermano, el laudar todo, hermano, el conocimiento de nuestra teología cristiana pentecostal. Por eso siempre estamos disputando con ellos. Por eso siempre van a haber pentecostales luchando, hermano, en defensa de la fe con este tipo de personas. Porque, hermano, ellos interpretan la Escritura de manera alegórica. Rechazo del reino literal de Cristo en la tierra por 1000 años. Supuestamente estamos en el milenio y Satanás está encarcelado. Escatología milenial. Dentro del campo de la escatología hay 3 escuelas de interpretación. Pretribulacional, que somos nosotros, creemos que la iglesia sale antes de la gran tribulación. Postmilenial, la iglesia sale, hermano, al final de la tribulación. Y el amilenialismo, que es el método de interpretación de la profecía, que es que la iglesia, gloria al Señor, está cumpliendo el milenio en esta época. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que no es llegar y hablar? Vamos, con la otra. Ahora, cuando llegamos a Juan Calvino, en el 1534 Calvino se adhiere al protestantismo, entre comillas. Y en el 1536 publica uno de sus conocidos libros que usted los va a encontrar en cualquier librería cristiana. Las instituciones de Calvino. A corto tiempo, este personaje, hermano, llegó a Ginebra. Y aquí es donde la historia nos recuenta de que él comenzó a profetizar, a proclamar o a enseñar su doctrina. Él tiene prácticas como, por ejemplo, el bautismo de infante, porque se lo dije, adopta todo el pensamiento agustiniano, la regeneración bautismal, o sea, las personas son salvas cuando se bautizan, ojo con eso, no creen en que la gente tiene que ser limpia por la sangre de Cristo, ellos creen que son regenerados cuando se bautizan. ¿Y sabía usted que el bautismo en agua es solo un sacramento cristiano? ¿Qué va a pasar con la gente que se convierta, gloria al Señor, y se muera al otro día? Y no se alcanzó a bautizar. ¿Para el infierno? No. Porque la salvación no está meditada en el bautismo. La salvación está meditada en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y además de eso, el forzar la doctrina por la espada. Esto es delicado, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo este credo fue aplicado a la nueva iglesia calvinista que tiene tendencias del catolicismo romano. Según él mismo, la salvación no se podía lograr sin la iglesia calvinista. Mire que hereje. En su instituto él describió a la iglesia calvinista de la siguiente manera, las letras verdes: creo en la Santa Iglesia Católica, donde fluye perpetuamente remisión de pecado.
¿Está escuchando? ¿Qué es lo que dijo Juan Calvino en sus Instituciones? ¿Qué cosa dijo? Donde fluye perpetuamente remisión de pecado. La iglesia no salva a nadie. La iglesia es un cuerpo, es una entidad. Hermano, que fue fundamentada por Cristo. ¿Para qué? Para hacer un edificio. Pero la iglesia no salva. Usted que venga a la iglesia todo el tiempo no salva. Este lugar no salva. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Él es el único por el cual podemos entrar y podemos, por supuesto, alcanzar salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan palma de alabanza al que vive. ¿Se da cuenta que es satánica esta cuestión? Oh, pues, puedo usar unas palabras peñalolenses por último. Y restauración completa de la vida eterna, según la Institución de la Religión Cristiana, volumen 1, página 37. No estoy mintiendo, está escrito ahí. Sea bautismo de infante, la iglesia salva y la regeneración viene por el bautismo. ¿Usted cree eso? ¿Lo sabía? Ese es el problema. Pero estamos estudiando la palabra. Para aprender. ¿Quiere aprender o no quiere aprender? Porque te vas a encontrar con mucha gente que piensa esto. ¿Sabe por qué? Porque están usando el proselitismo. Ellos no salen a predicar a la calle. Usted no lo va a ver cargando un parlante en el punto de prédica diciendo Cristo viene, Maranata, acércate al Señor porque viene pronto. No, ellos se ingresan con su teología, porque esta gente es preparada, con su teología, con su léxico, con su capacidad de hablar. Ellos entran a las iglesias pentecostales y como buenos pentecostales malos para leer la Biblia, comienzan a enseñar qué cosa, esto. Y después los livianos en la palabra, ¿qué pasa? Transitan, porque Pablo lo dijo. Hay gente fluctuante, transitan, varían en su crecimiento, en su desarrollo teológico, hermano. Y tenemos hoy día una infección, un cáncer en nuestras iglesias pentecostales. ¿Sabe usted que conozco una persona en una librería que hoy es pastor calvinista y está haciendo seminario en la iglesia pentecostal? ¿Sabía usted que está haciendo seminario en la Asamblea de Dios? ¿Sabe que está haciendo, hermanos, seminarios enseñando teología calvinista en iglesias pentecostales que yo conozco? En donde se echaban fuera demonios, en donde se imponían las manos y los enfermos se sanaban, en donde había lengua, en donde había presencia de Dios, en donde el Espíritu Santo tocaba a los niños y eran bautizados con fuego. Hoy día toda esa iglesia está muerta, seca y pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque las malas doctrinas, hermanos, apagan la espiritualidad. Y si te apagan la espiritualidad, te apartan de la verdad. Por eso Pablo dice, se amontonarán maestros, ¿conforme a qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Todo esto que le está mencionando este pobre pollito es la santa realidad del calvinismo que hoy día usted ve en las redes sociales hasta más no poder. ¡Aleluya! Considere, por favor, los siguientes pasajes. ¿Me acompaña? Acompáñeme, por favor, a estos pasajes bíblicos. Primera de Juan 2:1-2. Escuche bien, por favor, porque esto es interesante. Primera de Juan 1:2. Mire lo que dice la Biblia. Bajo el pensamiento de que la iglesia salva y de que el bautismo regenera. Escuche bien, por favor. No quiero que se pierda. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y mire estas palabras. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. Remisión del griego ephasis, que significa remisión, perdón y libertad, liberación. No es la iglesia católica o calvinista la que trae remisión de pecados. Es la muerte, la resurrección y la sangre de Cristo. Amén. Amén. La iglesia católica y calvinista no salva a nadie. Amén. Solo salva la sangre del Cordero, que fue derramada en la cruz del Calvario, para que alcancemos salvación, para que alcancemos vida eterna, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y para cuando suene la trompeta se cumpla nuestra gran esperanza. Estamos luchando contra el diablo, porque tarde o temprano, aunque usted no lo quiera creer, Maranata, Cristo viene ya. O sea, este asunto es delicado. Apocalipsis 7:9 dice la Biblia de la siguiente manera: después de esto miré, ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a Calvino. La salvación pertenece a nuestro Dios. Fíjese que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación viene de Dios y del Cordero. ¿Se goza o no se goza? Está fuerte, pero esta verdad, hermano, nos está provocando grandes daños. Vamos con la otra imagen, mi hermanita querida, por favor. Bajo el marco teológico de Calvino, la salvación se halla por medio del bautismo. Esta es una de las mentiras de este credo. Él escribe en sus instituciones: a este respecto hemos de saber que en cualquier tiempo en que seamos bautizados, somos lavados y purificados de una vez para toda la vida. Otra vez afirma Calvino de que el bautismo salva. A este respecto hemos de saber, en cualquier tiempo en que seamos bautizados, somos lavados y purificados de una vez para toda la vida. Instituciones cristianas, hermanos de la religión cristiana, capítulo 15. Aleluya. Esto es serio. Ahora aparece odio por los anabautistas. Para que usted sepa, los anabautistas, en la época en que Juan Calvino llega a Ginebra y comienza a proclamar su doctrina, aparecen como siempre gente al camino. Los anabautistas eran justamente ¿quiénes? Personas que bautizaban a creyentes después de ser salvos. O sea, aún así habían sido bautizados cuando eran infantes. O sea, los anabautistas bautizaban gente después de haber creído. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bautizamos gente después de que ha creído. No los podemos bautizar si no han creído. Pero Juan Calvino dice que por el bautismo somos salvos. Pero aparecieron estos personajes anabautistas que bautizaban creyentes después de ser salvos, aún si habían sido bautizados cuando eran infantes. Además de eso, fueron perseguidos y muertos, no solo por los católicos, sino también por los calvinistas. Por favor, escuche, porque esto es grave. Se recoge de Calvino: uno no, escuche bien, no debe contentarse con simplemente matar a estas personas, pero se les debe quemar cruelmente. ¿Está escuchando usted? Son declaraciones de Juan Calvino. Él está diciendo que ¿qué hay que hacer? Hay que matar a la gente, hay que asesinarla, hay que torturarla, hay que quemarlas en la hoguera. El mundo calvinista nunca va a reconocer esta parte de la historia, pero esta es la parte negra de ellos. Y esta es la parte que ellos no enseñan en sus concilios. Esto es lo que no le enseñan a los evangélicos pentecostales. Ellos ocupan todo esto como un matiz. ¿Por qué? Porque usan artimañas, estratagemas y un sinfín de cosas para poder engañar a los más débiles. Ve, dice acá, hermano querido, por favor: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el carácter de un creyente. No podemos maltratarnos entre nosotros. Pero este supuesto protestante asume que todo aquel que no reciba su doctrina debe ser asesinado, matado, descuartizado, echado en la hoguera y mutilado. ¿Puede este ser un cristiano? No. Aleluya. Tiene barba larga, como alguien que estoy mirando. Pero este que está aquí, este no es pentecostal. Este no es de sana doctrina. Este personaje tenía un corazón oscuro. Porque el sectarismo es así. El sectarismo ciega. El sectarismo daña. Ahora a lo mejor no nos maltratamos en palo, en garrotazo, pero el sectarismo en nuestra iglesia evangélica existen. Usted no le puede decir nada a nadie, porque si no se enojan. Usted no se puede juntar con el de la iglesia de más allá, porque si no usted no es mi hermano. Yo no puedo hablar de lo de la iglesia que está a la vuelta, porque aquí el servidor se va a enojar. Yo no puedo orar por otra iglesia porque, o si no, estoy en pecado. Yo no puedo ir a una vigilia donde el pastor Emanuel Garcés, porque no es de mi iglesia. Todo eso es sectarismo, y el sectarismo daña espiritualmente. Este personaje es el emblema del sectarismo, porque él, por conquistar con su doctrina, era capaz de avasallar a cualquiera que se interpusiera a su pensamiento. Pero Jesús tiene otra mentalidad,
Porque Jesús no era calvinista. Jesús dice: cualquiera que le diga tonto a su hermano será puesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta el calibre de situación que estamos analizando? Esto es grave, es delicado. Avancemos, por favor. Cuando llega a Suiza, en Ginebra, distorsiona el texto de Lucas 14:23, que dice literalmente: y dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que llenen mi casa. Él ocupa este término, fuérzalos a entrar, y lo distorsiona. Y él cree que forzar es pescar a palo, es amarrarlo a la silla eléctrica. A las mujeres es golpear la gloria al Señor y atravesarle sus partes íntimas si es necesario, porque él está, ¿qué cosa? Deseando que su doctrina sea abrazada por todos los que le rodean. Pero Jesús no está dando esa interpretación. Aquí este texto es sumamente simple. Aquí el siervo, gloria al Señor, que es el Padre, está enviando a quién, a su servidor, que somos nosotros, a que vayamos a donde, a las plazas, a que vayamos a donde, a la esquina, a que hagamos campaña evangelística, a que nos paremos con el parlante en la calle y le digamos a la gente: amigo, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está tratando de decir este mensaje. Éntralo, mételos con fuerza, pero no con palma, no con palo. Entra, esfuérzalos a entrar por la palabra. Una de las víctimas más famosas de la historia del calvinismo es Miguel Serveto. Bajo el espíritu dictador de Calvino fue arrestado y torturado por oponerse ¿a qué? A la doctrina calvinista. Escuche bien, por favor. Calvino escribió de Farrell acerca de este mártir: espero que la sentencia de muerte sea pronunciada pronto en él. ¿Se da cuenta? Las palabras de Calvino: no era un hombre sano, no era un hombre limpio de corazón. ¿Qué persona que se ha convertido verdaderamente al Evangelio y ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo tiene deseos de matar? ¿Sabía usted que matar a una persona, a un prójimo, es el pecado más grande de la Biblia? ¿Sabía usted que matar a una persona es el pecado más condenado en las Escrituras? Porque Jesús lo dijo. Hay dos grandes mandamientos: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu perrito, a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. ¿Cómo? A ti mismo. ¿Cómo? A ti mismo. Difícil. Písenle el pie. Siéntese donde se sienta ella. Santo. Gloria a Dios. Quítele el teclado. Difícil. Pero la mente de la Biblia no es la mente de este personaje. ¿O no? No, vamos con la otra imagen. El sínodo de Dort. Esto es muy importante porque ya ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el tulip. El sínodo de Dort, 1618-1619. En Holanda, Dordrecht. Hermanos, se produce este sínodo. Esto ya ocurrió después de que Juan Calvino llevaba 30 años muerto. Pero se reúnen 128 calvinistas contra 3 arminianos. Jacob Arminio es un personaje, hermano, holandés también, que nació y que fue partidario, hermano, de una doctrina totalmente diferente a la de Calvino. El arminianismo, que nos representa mucho a nosotros, cree en la depravación total, pero no quiere decir de que el hombre esté inhabilitado para acercarse a Dios. Nosotros estamos depravados porque Adán y Eva pecaron. Todos estamos, hermano, en pecado cuando nacemos desde el vientre de nuestra madre, pero eso no quiere decir de que el Señor nos haya cegado para acercarnos a Él. La Biblia dice que cuando se nos predica la palabra, nosotros sentimos el llamado. El Señor nos hace un llamado a la salvación, pero queda en sus manos, en su libre albedrío, decidir servir o decidir arrancar. Queda en sus manos aceptar en su depravación total, servir a Dios o seguir en el pecado. Esa es la mente de Arminio. Estamos depravados, todos concordamos con eso. No podemos llegar al cielo por obras porque no hay obra que a nosotros nos pueda sustentar. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos inhabilitados. No. A mí cuando me predicaron la palabra fue fuerte. El Señor me raspó los cachos, pero yo decidí acercarme a Él. En ese llamado, en esa predicación, en ese mensaje, ustedes lo ven en la calle.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y está en la chispa, la llama y en el fuego del Espíritu, la hermanita predicando la palabra, y se acerca alguien que dice: yo quiero aceptar al Señor. Esa persona está depravada totalmente, pero no está inhabilitada en aceptar el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el calvinismo dice que usted no puede acercarse a Dios a no ser que Él lo haya traído. Es verdad que la Biblia dice eso, pero en sus concepciones teológicas más profundas, eso habla de presciencia, conocimiento anticipado. Dios ya sabe, antes de fundar el mundo, quiénes creerían en su Hijo y quiénes lo rechazarían. Eso no quiere decir de que Dios te cogió a ti para ir al cielo y al que está al lado tuyo para irse al infierno. Eso es mentira del diablo. El sínodo de Dor fue un concilio reformado y se basa y argumenta contra el pensamiento arminiano sobre la doctrina de la salvación o soteriología, que es lo que vamos a ver ahora, entendiendo los cánones de Dor en lo que conocemos hoy los 5 puntos del tulip. Por favor, avance con la otra imagen, hija. ¿Entendió esta parte? Porque acá es donde se sentencia, hermanos queridos, lo que vamos a ver ahora. Esto es muy importante. 128 calvinistas contra 3 arminianos en ese concilio. ¿Usted cree que le preguntaron a los arminianos qué pensaban? No. Ese sínodo fue una resolución arbitraria, sectarista. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por Agustín y por Calvino. Adoptaron su dogma y después de eso provocaron el concilio o el sínodo de Dor. Esta persona que está acá, esto es muy importante, por favor, preste atención, es el rey James, que fue el rey de Inglaterra. Usted lo puede leer ahí. Dice esta doctrina sobre el sínodo de Dor y el calvinismo. Escuche, el rey de Inglaterra. No está hablando el vecino de la esquina que vende copete, está hablando el rey de Inglaterra. Esta doctrina es tan horrible que estoy persuadido que si hubiese un concilio de espíritu inmundo reunido en el infierno y su príncipe, el diablo, fuera a plantear la cuestión a todos ellos en general o a cada uno en particular para conocer su opinión sobre el medio más probable de incitar al odio de los hombres contra Dios su creador, nada podrían ser inventado por ellos que sería más eficaz para este propósito, o que podría poner una afrenta mayor sobre el amor de Dios por la humanidad, que ese infame decreto del reciente sínodo de Dor y la decisión de esta detestable fórmula por la cual la inmensa mayoría de la raza humana es condenada al infierno por ninguna otra razón sino la mera voluntad de Dios, sin cualquier consideración por el pecado, la necesidad de pecar y así como la de ser condenado, está fijado sobre ellos por ese gran clavo del decreto previamente mencionado. Lo dijo el rey de Inglaterra. Esta persona estima que el sínodo de Dor, hermano, es repudiable. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Calvino siempre está basado en la teología de la soberanía de Dios. Todo pasa por la soberanía de Dios, lo bueno y lo malo, lo que hago y lo que no hago. Y eso incluye que Dios es creador del pecado. Fíjese usted que cuando Juan Calvino menciona este asunto, gloria al Señor, de que todas las personas van al infierno, la mayoría de ellas, es justamente porque tiene esa visión. Porque él está pensando y está narrando en su pensamiento lo que había sucedido en el sínodo. Establecer una columna vertebral en la soteriología cristiana, que lo vamos a ver ahora. Gloria al Señor, que se conoce, hermanos queridos, como el tulip. Lo que está en su pantalla es un acrónimo. Acrónimo es una abreviatura. Iglesia Evangélica Pentecostal, Gloria al Señor, Presencia de Dios, IEP, acrónimo. Un abreviativo. El acrónimo de la teología calvinista en el área de la salvación se determina con estas letras, el tulip, que están en inglés, pero cada una de ellas representa: la T, la depravación total; la U, la elección incondicional; la L, expiación limitada; la I, gracia irresistible; la P, perseverancia de los santos. Eso es lo que nosotros conocemos hoy día como calvinismo. A pesar de que se lo dije al principio, hay otras áreas de la teología que están muy infectadas por esto, pero con respecto a la salvación y a los más grandes debates en la teología cristiana, se aparecen estos puntos. Por favor, avancemos, hija. Mire lo interesante, porque aparece el primer punto: la depravación total. Usted a lo mejor ¿ha escuchado estos términos usted? No lo ha escuchado, ya. Aquí va a aprender. Por último, aprenda cómo me llamo. La depravación total. El canon de Dor define este asunto así. Avance, hija, por favor, a la siguiente imagen. Todos los hombres son concebidos, en pecado, y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quieren, escuche bien, ni pueden volver a Dios,
ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien la regenera. ¿Escuchó ese término? Gloria al Señor. Ni pueden volver a Dios. Se los mencioné recién. El calvinismo estipula de que no hay manera de que la persona se acerque a Dios a no ser que Él la llame. Eso es cierto en cierto aspecto, pero dentro del deseo del hombre está el libre albedrío, donde nos damos cuenta de que el hombre sí puede volver a Dios, porque hay una historia del hijo pródigo. Ese gallo se gastó todas las chauchas que tenía, comió como chileno, se las gastó en todo lo que pudo, pero después, recordando, volvió a la casa del Padre. Pero ellos dicen que nosotros o las personas no pueden tener deseo de volver a Dios. La depravación calvinista, en otras palabras, es incapacidad. El hombre perdido no puede recibir la salvación que Cristo ofrece gratuitamente. Eso significa que millones de personas no pueden salvarse. Los calvinistas difaman a Dios por decir que Él ofrece misericordia a los perdidos, pero ellos no pueden escoger recibir esa misericordia. Y así hay realmente esperanza para ellos. Pero la Biblia sobre este asunto es clara. Si tiene lápiz, anote. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Escuchó? Amén. Dios demanda en todo tiempo y en esta época que todos los hombres, no algunos, todos los hombres y también mujeres, ¿qué cosa hagan? Se arrepientan. Eso quiere decir que el Dios de las Escrituras anhela el arrepentimiento y la salvación de los perdidos. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, simplemente no quiere asistir. Y Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Se da cuenta? Ellos dicen que no puede volver a Dios, pero estos 5 pasajes bíblicos me están diciendo que Dios sí quiere. Amén. Dios desea el arrepentimiento de la gente. Porque es arbitrario decir que Dios ofrece misericordia y no la podemos tomar. ¿Se imagina usted en un problema, en un mal, y Dios le ofrece misericordia, cuando usted la va a tomar le dice, oso? No se puede. Pero el pensamiento calvinista, bajo el canon de Dort, asume que usted o que los hombres no pueden volver a Dios. Se lo vuelvo a leer, Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le ofrece vida a todos los hombres. ¿Sí o no? Él ofrece salvación gratuita a todos los seres humanos. Sean feos, sean bonitos. Sean chicos, sean grandes. Flaquitos o redonditos. El Señor le ofrece salvación a toda la humanidad. Para que cada uno, en su libre albedrío, decida si quiere venir o no quiere venir. Amén. La Biblia está llena de invitación al arrepentimiento. Apocalipsis 22:17. Y el que quiera venir, venga. El que quiera venir, invitación. Dios no obliga a nadie. El que quiere venir, venga. Apocalipsis 22:17. Y además de eso, Primera de Timoteo 2:4 nos dice las siguientes palabras. Acompáñeme a este texto, por favor. Primera de Timoteo 2:4. Esta palabra me encanta, es tremenda. Voy a danzar con su cara. Dios mío. Primera de Timoteo 2:4. Mire lo que dice la Biblia, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que todos los hombres vengan ¿a qué cosa? Al conocimiento de la verdad, y eso quiere decir arrepentimiento. Vamos con la otra imagen. Elección incondicional. La elección incondicional enseña que todos los que creen en Cristo para salvación no eligieron hacerlo, sino que Dios los eligió y los forzó a ser salvos. ¿Está escuchando?
¿Dio fuerza a la gente a creer? No, porque lo vimos anteriormente. El Señor invita y usted recibe o rechaza. Pero el canon de Dort estipula, por favor, la siguiente imagen. Hija, esta lección es un propósito inmutable de Dios por el cual, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó, escuche ese término, en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas de las demás, sino que hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. O sea, mire lo que dice, a cierto número de personas, elección incondicional. Eso, en simples palabras, significa que Jesús escoge a algunos y desecha a otros. Amén. Es fuerte, Amén. pero esto hoy día abunda en nuestras iglesias. Así es. La elección incondicional. Esta doctrina menciona que Dios hizo a la gran mayoría de personas solamente para enviarlas al infierno. Los que son elegidos no serán salvos, gloria al Señor, por decir creer en Cristo, sino por ser forzados a hacerlo, por la predestinación. Escuche bien, predestinación significa paciencia. Avancemos la imagen, por favor, hija. Ahí está en su pantalla, predestinación. El tecnicismo y las consideraciones teológicas. Esta palabra, predestinación, que es muy utilizada por el mundo calvinista, propósito de la gracia de Dios hacia aquellos a quienes finalmente salvará por la eternidad. Quiere decir que es Dios determinando ciertas cosas que ocurrirán antes de tiempo. Esa es la originalidad del término. No es que Dios en su predestinación haya determinado que algunos crean y otros no. No, Él está diciendo, y aquel original griego que está, hermano, mencionado en su pantalla, dice que este término predestinación es priorizo. Y acá está el resultado: saber previamente y preordenar. O sea, cuando el calvinista venga a decirle que usted no está predestinado o que los de allá no están predestinados, él está diciendo de alguna u otra manera que Dios o que Jesús, en este caso, no lo eligió a usted para ser salvo. Pero el original de este término está diciendo que predestinación no es otra cosa más que saber de manera anticipada. No es que Jesús haya escogido antes de la fundación del mundo a un grupo para salvar y a otros para mandarlo a la paila 15. Está diciendo que simplemente Dios en su soberanía conoce anticipadamente lo que sucederá mañana, porque es un atributo divino. La soberanía de Dios es un atributo que usted no tiene, atributo incomunicable que no comparte con los hombres, soberanía. Pero aparece este término, presciencia, que, hermanos queridos, es muy similar pero no es lo mismo. Las Escrituras usan estos términos para indicar el conocimiento de las cosas antes de su existencia. Escuche, por favor. Las Escrituras revelan que Dios es omnisciente, dice amén. Amén. Es decir, tiene un conocimiento exhaustivo de todas las cosas. O sea, Dios las conoce de antemano. Amén. Pasada, presente y futura. Presciencia, conocimiento anticipado. Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Totalmente diferente al postulado de elección incondicional. Jesús murió por todos. Amén. Él desea la elección de todos, pero quedará en su libre albedrío escoger o no escoger. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos muertos. Y primera de Pedro 1:2, escogió según la presciencia Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean dadas. Estos versos mencionados enseñan que los elegidos son elegidos porque deciden creer en Cristo. Dios sabía a quienes iban a creer en Cristo antes de que fuese fundado el mundo. Los calvinistas ignoran estos versículos y dicen que la elección y la predestinación fueron incondicionales y no tienen nada que ver con el conocimiento previo de Dios. Ellos niegan que el hombre puede elegir ir al cielo por creer en Cristo. Calvinismo toma a Faraón como ejemplo. Dios endureció su corazón, pero no menciona que hubieron reiteradas ocasiones donde Faraón mismo endureció su corazón por su propia voluntad. Primera Samuel 6:6, los egipcios y Faraón endurecieron su corazón a voluntad. Yo sé que es más enredado que cachipún de pulpo, pero se los dije, es un sistema. No es solo pescar un par de pasajes y listo, no. Esto tiene una historia.
Desde el 400 después de Cristo, o sea, casi 1600 años ha transcurrido esta idea de que Cristo escoge injustificadamente a algunos para salvar y a otros para mandar al infierno. Ahora, la tercera letra, la expiación ilimitada. Por favor, escuche bien. Esto es uno de los puntos más herejes que hay en esta doctrina. La elección o la expiación limitada. Lucas menciona en 19:10 que Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar ¿qué cosa? ¿Qué cosa vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él murió para pagar por el pecado del mundo. Dice amén. Amén. Y proveer salvación para todos. Los calvinistas en este asunto asumen decir, es la enseñanza de que Jesús no murió por todo el mundo. Ojo con esto. Los calvinistas piensan, bajo la expiación limitada, que Jesús no murió por todo el mundo, sino por los elegidos. ¿Entiende esta frase? Ya estoy terminando, gracias a Dios, dijo el calvinista que anda por ahí. Arthur Pink, por favor, la otra imagen, hija. Arthur Pink, que es un escritor actual del calvinismo, menciona Juan 17:2. Escuche, por favor, esto está fuera de serie ya. Esto es Wikipedia, Google, Firefox, El Rincón del Vago, noleolabiblia.com. Santo. Esto no aparece en internet. Pero Arthur Pink, escritor calvinista, menciona que Juan 17:2, Hechos 15:18 y todos los pasajes mencionados acá están en un contexto de que Jesús muere por un grupo. Después, si quieres, se lo comparto. Es barata la información. Pero todos estos pasajes, que son los mínimos, hermanos, según el pensamiento calvinista, asumen que Jesús murió por un grupo de personas. Pero, otra vez la Biblia, que tiene la razón siempre. Gracias por ese amén. Para eso te traje, para que me tirís barra, tigre. La Biblia siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque Jesús no murió por un grupo. Présteme atención acá está la palabra. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. Juan 1:19. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado de alguno. ¿De quién? Del mundo. Eso significa a todos. Amén. Primera Timoteo 4:10. Que por esto también trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. Esto quiere decir que no de los predestinados a creer, sino que los que voluntariamente se acercan a Él. Por favor, preste atención. Anote lo que es gratis hasta ahora. Primera de Juan 2:2, Juan 1:19 y Primera de Timoteo 4:10. Estos pasajes nos mencionan que Cristo murió por todos. O sea, en la letra, ¿cuál? ¿En cuál vamos? No tengo idea porque ando en otro mundo. Vamos en la tercera letra, expiación limitada. Jesús no murió por un grupo, Él murió por todos. Pero acá están los pasajes torcidos de Pink en su imagen. Pero la Biblia continúa diciendo más todavía. Leamos la Biblia un poquito, ya estoy terminando. Tranquilo, nervioso. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos todos impíos, por hermano. Amén. ¿Usted era la reina Isabel? No. Todos éramos impíos, porque practicábamos la impiedad. Y Pablo, en su teología paulina, dice que murió por los impíos. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los hombres. Buena. Amén. Hebreos 2:9. Jesús muere por todos los hombres. Vamos a la otra imagen, hija.
Gracia irresistible. Esta enseñanza que Dios vence la voluntad del elegido para forzarlo a creer en Cristo y salvarlo. El diccionario de teología, avancemos en la imagen, hija. El diccionario de teología menciona doctrina calvinista, según la cual los predestinados para la vida eterna acabarán por ceder. Ojo. O sea, ya a la mala, hay gente que no está ahí con el cielo, pero a la mala los vamos a meter. Eso está diciendo el texto. Tarde o temprano, a los reclamos de la gracia de Dios. Aunque no lo quieran, no podrán resistir al llamado de salvación. ¿Le parece bíblico eso? ¿Le parece bíblico a usted? ¿Y a usted? ¿De qué está hablando, hermano? Gracia irresistible. Por favor, escuche, porque esto, hermano, es muy fino, es muy hilado, tiene una línea muy delgada. Suena bien, pero en la verdad teológica, hermano, esto es muy peligroso. Alguien escribe sobre esto. El hombre natural no quiere a Cristo. Solamente querrá a Cristo si Dios planta un deseo por Cristo en su corazón. Una vez que está plantado el deseo, los que vienen a Cristo no vienen pataleando y gritando contra sus voluntades. Viene porque quieren venir. Ahora desean a Jesús, se lanzan al Salvador, que es el significado de la gracia irresistible, el que el renacimiento vivifica a alguien en la vida espiritual de tal manera que ahora se ve a Jesús en su belleza irresistible. La doctrina de la gracia irresistible está construida por la doctrina equivocada de que el nacimiento espiritual pasa antes de decidir de creer en Cristo. Por favor, anote esto. La doctrina calvinista de la gracia irresistible menciona que el nacimiento espiritual viene antes de creer. Eso es una herejía. Nadie puede salvarse, hermano, si primero no se ha acercado al Señor. Yo tengo que decir: Padre, he pecado. Soy un puñado de polvo. Mis pecados han transgredido tu santidad. Pero decido creer. Y ahí, hermano, indudablemente estamos, gloria al Señor, derribando este argumento. Usted que es predicador de calle, pentecostales de hueso colorado, andamos en el punto, que tienen una cara de hueso colorado hoy día, andamos en el punto de prédica y le hacemos mención a la gente. Cristo murió, resucitó, ascendió, volverá en la fiel promesa. Son nuestros mensajes cristocéntricos. Amén. Le citamos la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El emblema del cristianismo, del evangelismo. Extraordinario. Gloria al Señor. Siento a Dios. Quiero danzar. ¿Y qué hace la gente? Mañana. No, y no es mi día. Para otra ocasión. ¿Qué es eso? ¿Es gracia irresistible? No. La gracia, mi hermano, mi hermana, la gracia se resiste. Porque usted a lo mejor, ¿cuántas veces ha sido llamado por el Señor antes de convertirse? Hay gente que debería haber estado de niño acá, de joven, pero rechazaron el llamado. Hay gente, hermano, que le han predicado 7.000 millones de mensajes y no quiere creer. Porque la gracia se resiste. ¿Usted cree o usted no cree? En ese efecto se produce un derribamiento a este argumento. El hombre puede resistir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Proverbios 1:24 lo dice. Porque llamé y no quisiste oír. Aló. Extendí mi mano y no hubo quien la extendiera. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Lo está diciendo la Biblia. Hechos 7:51. Vosotros resistís siempre al Espíritu, como vuestros padres, así también vosotros. Lucas 7:30. Para los fariseos y los doctores de la ley, rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La Biblia es clara. El hombre puede resistir la gracia de Dios. Y para estar terminando, el último punto. Ya. Al fin, dijo el hermano. La perseverancia de los santos. Yo sé que esto a usted le parece muy conocido porque el emblema o el eslogan de esto está acá abajo. ¿Ha escuchado salvo, siempre salvo? Representa esta parte doctrinal de su esqueleto teológico. La perseverancia de los santos. ¿Qué significa eso, hermanito Andrés?
Termina luego, por favor. La doctrina de la perseverancia de los santos es a efectos de que aquellos a quienes Dios ha regenerado y llamado eficazmente a un estado de gracia no pueden caer totalmente ni finalmente de dicho estado, sino que ciertamente perseveran en ello hasta el fin y serán eternamente salvos. No entendí nada, pero no importa. ¿Sabe lo que está diciendo eso? De que usted, después de que cree, inmediatamente usted jamás se perderá. Pero yo veo más de 80 replicaciones en el Nuevo Testamento advirtiendo de la apostasía. ¡Aló! Los escritores del Nuevo Testamento estaban siempre alerta, se los dije al principio, por la apostasía. Gente que iba a entrar a nuestra fe y que con el pasar del tiempo, a ese motivo, se apartaron. Usted vea en su propia iglesia, gente que venía pero que ahora ya no viene. Gente que amaba a Dios pero ahora ya no lo ama. Gente que ha practicado la fe y hoy día ya no la practica. Gente que levantaba las manos y ahora ya no los vemos en la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Perseverancia de los santos? No. Un cristiano que se descuida puede terminar en el infierno. ¿Sí o no? Descuídese usted un mes. Falte un mes a la iglesia, po. Usted que danza todo el culto. Falte un mes a la iglesia. Deje de orar. Deje de leer la Biblia, de ayunar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a andar lleno de gozo? ¿Lleno de fuego? ¿Lleno de espiritualidad? ¿Lleno de amor? ¿Perdonando a medio mundo? No. Porque las realidades teológicas son otras. ¿Sabe por qué? Porque otra vez la Biblia dice lo siguiente. Hebreos 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, o sea, más de una vez, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Una persona que nunca conoce a Dios no puede gustar de estos beneficios. ¿Sabe lo que está hablando? De que usted escuchó un buen mensaje, de que usted recibió al Espíritu Santo, usted como depósito de barro. Pablo dice que el Señor ha depositado un gran tesoro en nosotros, el Espíritu Santo. Ya que el autor de los Hebreos está diciendo, fueron partícipes del Espíritu. Gente que hablaba lengua, que predicaba la palabra, eran una bendición. Pero recayeron, o sea, han caído más de una vez que en la misma situación. Esa gente probablemente, hermano, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esa gente, hermano, ha crucificado a Cristo y no serán más renovados para arrepentimiento. O sea, si usted cree, ¿va a ser salvo siempre salvo? No. Usted y yo, si nos descuidamos, vamos a terminar mal. Alguien dijo, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el que no ora, el cachupín se lo devora. Primera de Andrés 5:13. Es una realidad. Si usted se descuida, no va a terminar bien. Ni sueñe irse al cielo. Le va a tener que ver la cara al anticristo, al falso profeta. Va a tener que ver cómo el cielo se desarma como un rompecabezas. ¡Aló! Primera de Corintios 10:12. Ya, aquí voy a terminar. El que dice estar firme, ¿qué cosa? Mire. Un cristiano verdadero puede terminar apostatando y ser un carnal reprobado. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardados no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fuerte. Ay, santo. Está fuerte. Está fuerte, pues, hermano. Si aquí predicador le gusta decirle a la gente que si se descuida se va a ir al infierno, ninguno. Pero la Biblia así lo dice. Gócese hoy día y sóbese mañana. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis
de vuestra firmeza. Hay creyentes que no se diferencian entre el mundo y el cristiano. Hebreos 2:3, con esto termino. ¿Cómo nos libraremos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Puede usted librarse si se descuida? Estos contextos, hermanos, de Hebreos 2:3 están para hablar hasta mañana. Porque las repercusiones de descuidarse no son solamente que usted ande en la carne, pasado a guachalomo. No es solo eso. Es que son las repercusiones para la eternidad. Por eso usted tiene que afirmarse. Y tenga mucho cuidado con los que andan por ahí haciendo menciones de este tipo de doctrina. ¿Por qué? Porque vuelvo al texto original. Para que no ya sean vosotros niños fluctuantes, llevados por doquier tipo de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo, bien de todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí para las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para edificarse en el amor. ¿Es grave lo que le llamo al principio? Muy grave. Por eso, mi hermano, mi hermana, ahora sí que termino. Nos pasa a todos. Usted tenga cuidado. Ustedes cuídense. Porque estas envolventes doctrinas han sacado a mucha gente de nuestra iglesia. Y después los vemos apagados. Conozco a uno muy de cerca, que predicaba, hablaba en lengua, danzaba. Y hace 4 días atrás lo escuché porque él estudió teología con MacArthur, diciendo que no había que orar para atar al diablo, no había que atar demonios, ni había que cantar en la iglesia el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo, y aunque no lo vemos, lo sentimos, no es de palo, ni de yeso, ni tampoco de madera, reprendo al diablo, tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder, porque Satanás está atado. Y además de eso, usted no se debe preocupar tanto de lo que hace en su diario vivir, porque usted es salvo, siempre es salvo. Era pentecostal de los buenos, bonito en el Señor, bonito, y ahora está feo en el espíritu. ¿Por qué? Porque abrazó todo esto y ahora tiene una iglesia y sus seguidores absorben todo este veneno. Hermanos, cuídese. Y por favor se lo pido, en el nombre de la Virgen María, lea la Biblia. Lea la Biblia. Aunque sea 2 palabras, pero lea. Porque por falta de conocimiento, hermano, y por falta de qué, de lectura bíblica, la gente hoy día cree cualquier tipo de cosa. Se pone de pie, y esto es la palabra del Señor, y damos palma de alabanza al que vive para siempre. No entendí nada, hermano Andrés, pero estuvo bueno igual. Tenga cuidado, por favor. Estudie la Biblia. Si no sabe, pregunte. Porque por no preguntar, hay gente que ha terminado en estos errores. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Mi hermano Jonathan me ayuda a orar, por favor, hijo. Venga a orar. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío. Y venimos delante de ti por medio, otra vez, mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre amado, gracias porque tu palabra, Señor amado, cumple su fin, su propósito, que es enseñarnos y educarnos, Señor amado, en tiempos tan peligrosos, Señor, que son los tiempos postreros. Padre mío, bendícenos por medio de tu palabra. Si hay alguien, Señor, que a lo mejor ha estado adoptando esta postura antibíblica, demoníaca, Señor, rogamos que tú le libertes, Señor amado, en esta preciosa noche. Padre amado, tu palabra corra, tu palabra sea glorificada
Y también te rogamos, Señor, por nuestro hermano Andrés Gutiérrez, para que tú le bendigas en gran manera, le sigas dando sabiduría, le sigas dando entendimiento, Señor amado, en estas, Señor, áreas, Señor, que son tan importantes dentro de nuestras iglesias evangélicas. Padre, bendice nuestras vidas por medio de tu poderosa palabra, y te lo rogamos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.